Bueno, pues buenas tardes. Seguimos con la sesión, seguimos con el simposio y ahora para finalizar la tarde pues tenemos la suerte de contar con un gran amigo y compañero, José María Domínguez Roldán, que nos va a dar la conferencia inaugural sobre inteligencia humana y artificial en la medicina actual. José María tiene una extensa formación académica, siendo doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, con premio extraordinario de doctorado. Doctor en Bioética por la Universidad Católica de Valencia, además máster y experto universitario en Bioética por la Universidad de Granada. Actualmente es el director de la Estrategia Bioética de Andalucía, además de profesor asociado de Medicina y Ética del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla. Es presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Sevilla y presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Paralelamente, desde el punto de vista clínico, especialista en medicina intensiva, siendo actualmente jefe de sección de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y jefe clínico del área de neurocríticos. Estos dos aspectos de su currículum, por un lado, la extensa formación y experiencia clínica en cuidados intensivos, especialmente neurocríticos, y por otro, la amplísima formación y la dilatada experiencia en bioética, es lo que lo traen hoy a dictar esta conferencia inaugural del simposium, que versará sobre la inteligencia humana y artificial en la medicina actual. Desde el auge de la preponderancia y el amplio uso que hoy están teniendo las aplicaciones de inteligencia artificial en salud, parece oportuno que se dimensione y enmarque adecuadamente el papel que debe de tener la inteligencia artificial en el manejo de la salud. Destacar el rol de la inteligencia humana en interacción con la inteligencia artificial en el contexto médico y cómo esta sinergia puede redefinir el proceso de toma de decisiones en medicina. Estoy seguro que el doctor Domínguez abordará los dilemas éticos que se producen o que se puedan producir al implementar la inteligencia artificial en medicina. Sin duda será una oportunidad para reflexionar sobre los límites y las oportunidades, invitando a una medicina más precisa, pero también más humana. Debemos considerar la conferencia como una oportunidad para explorar estos conceptos y cómo pueden influir en la práctica clínica diaria, destacando el valor de la reflexión en un entorno médico que cada vez depende más de la tecnología, pero donde no podemos olvidar la humanidad y la ética de la atención sanitaria. Es un campo donde cada segundo cuenta. Como leer la atención al trauma grave, es esencial encontrar el balance entre aprovechar el poder de la tecnología y conservar la sensibilidad que define a la medicina. Nos enfrentamos a una realidad en que la inteligencia artificial puede respaldar nuestro trabajo, pero es la inteligencia humana la que sigue guiando con sabiduría y compasión cada decisión. Espero que esta conferencia no solo nos motive a adoptar herramientas innovadoras, sino que también nos inspire a cuestionarnos continuamente el cómo y el porqué de nuestro actuar y donde nunca perdamos de vista el compromiso con el bienestar y la dignidad de los pacientes. Cuando quiera, José María, estamos encantados de escuchar. Bueno, buenas tardes otra vez. Ya me habéis visto. No preocuparos, yo sé que son las 7:30, ¿no? Porque una de las cosas que cuando dice, bueno, pues se cierra la mañana, la tarde, mejor dicho, con las charlas. Digo, no va a haber ni pájaros allí en la sala, pero veo que no, que veo que hay interés. Lo que pasa es que yo siento, no sé si, voy a defraudar, porque recuerdo que inicialmente cuando se planteó esta conferencia, dice, inteligencia artificial en medicina. Y bueno, eso que no hay un congreso que no haya inteligencia artificial en medicina. Ahora mismo que no incluyen un programa de inteligencia artificial es que no es nadie, ¿no? Y entonces digo yo, bueno, vamos a cambiarlo por la inteligencia humana en medicina. Dice, pero porque eso es muy antiguo, ¿no? Eso de la inteligencia humana, eso ya, digo, bueno, vamos a llegar a un camino intermedio, ¿no? Vamos a ver la relación entre inteligencia humana y la inteligencia artificial a día de hoy y cómo puede ser aplicada en la medicina en general, ¿no? Ya de entrada yo voy a mostrar mi nihilismo, ¿no? Respecto
a la inteligencia artificial. Vamos, sobre todo al uso de la palabra inteligencia. Es decir, yo creo que hay múltiples aspectos que va a ser difícil, ¿no?, entender como inteligencia, o por lo menos a mí me cuesta todavía trabajo entender como inteligencia, ¿no? Porque hoy en día, cuando se habla de inteligencia artificial, vamos, si hiciéramos un test ahora mismo a cada uno de nosotros sobre qué pensamos que es la inteligencia artificial, que somos 250, pues eran 250 opiniones diferentes que es la inteligencia artificial. Porque cada uno lo ve desde la perspectiva que más conoce, que más le atrae, que más le ve futuro. Pero realmente ya creo un término ambiguo. Yo creo que es y lo digo sinceramente, una mala traducción del inglés, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial. Porque aunque ahí está puesto la inteligencia artificial como una cosa diferente, por ejemplo, del empleo de Big Data, de grandes bases de datos, en este caso grandes bases de datos sanitarias, ¿no?, o computación en la nube, pues es imprescindible, ¿no?, el que esté almacenado y que pueda ser transmisible e intercomunicable. El blockchain, ¿no?, que es similar, ¿no?, con bases de datos relacionadas. Es decir, bueno, es decir, todo eso puede ser considerado, bueno, sobre todo son facetas de la transformación digital de lo que es nuestra sociedad actual y en concreto de nuestra profesión, que es lo que vamos a necesitar hoy. Y muchos entienden inteligencia artificial como otra cosa, y otros entienden como alguna de estas cosas, no como todas las cosas, ¿no? ¿Pero qué es?, ¿no? Esa es la primera pregunta. Yo digo que desde un cierto nihilismo, que ya me posiciono de entrada, ¿no?, es decir, que actualmente puedan existir a día de hoy, 2024, 11 de noviembre de 2024, a día de hoy, que exista inteligencia en las máquinas, ¿no? Cuando uno busca definiciones puede encontrar 60.000 definiciones sobre lo que es la inteligencia artificial, pero sobre todo básicamente, ¿no?, un área de lo que es la computación. Y creo que ahí está bien definida. Dice que intenta imitar los comportamientos cognitivos, es decir, el conocimiento, pero no es lo mismo conocimiento que inteligencia, el conocimiento de los seres vivos. Es decir, intenta imitar, es decir, los procedimientos, los procesos de la máquina a la que vamos a entregar ese conocimiento serían similares, es decir, luego van a ser o pueden ser mucho más potentes, pero serían similares, es decir, no somos capaces de imaginar una inteligencia artificial fuera de lo que es el esquema cognitivo de las personas, o por lo menos actualmente no se describe, ¿no? Y luego, a su vez, sí es cierto que, por ejemplo, ahí está puesto como ejemplo en la diapo, el tema del machine learning, ¿no? Es decir, que es cierto que decimos, y ahí efectivamente estoy de acuerdo, existe el machine learning, es decir, las máquinas pueden aprender, o sea, no solamente transformar datos, pueden aprender, pues sí, ya pueden aprender, pero le tienes que enseñar procesos de aprendizaje, ¿eh? Yo digo, ¿cuáles son las áreas? Como decíamos, uno imagina la inteligencia artificial como eso, ¿no? Yo qué sé. Puede ser de todo, ¿no? Un gran salón, una sala donde se parece un poco a la de los Simpsons, pero con más máquinas, ¿verdad? Y sí podemos, creo que de algún modo, segregar algunas áreas, es decir, que yo personalmente pienso que sí están dentro de lo que pudiera ser el razonamiento artificial, más que la inteligencia artificial, el razonamiento. Uno es el aprendizaje automático, es decir, puedes aprender, ¿no?, y puedes enseñar a una máquina, igual que puedes enseñar a un animal a aprender a hacer una cosa. Es decir, evidentemente esa interconexión puede ser extraordinariamente compleja porque el número de variables que podemos añadir son enormes, ¿no?, las redes neuronales, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural, o visión por computadora, eso en medicina, pues bueno, eso es un paso. O sea, ¿puede la máquina ver? Sí, puede la máquina ver, puede ver los tags y puede informarlo, bueno, depende de la máquina y depende de casi también cómo lo puede hacer un clínico. Determinadas ventajas, determinados inconvenientes. Informes analíticos grandes, puede leer, puede ver, ¿no? Puede ver, ¿no? Robótica, en el cual de momento, es decir, siempre el primer paso lo tiene que dar el ser humano, no lo da la máquina.
Ya la robótica no es más que algo que también imita al hombre, pero sobre todo más como si fuera robótica en el sentido de un androide, es decir, alguien que se parece físicamente al ser humano, ¿no? Esa robótica que algunos dicen, no, lo utilizamos para intervenir, para operar, sí, pero tiene brazos, ¿eh? Y agarra también unas pinzas, y agarra el bisturí, y agarra, es decir, tiene, ¿no? Eso es robótica. Intenta imitar al androide, intenta imitar a ese ser humano, ¿no? Sistemas de recomendación. Claro, es cierto que la inteligencia artificial, es decir, nosotros tenemos una experiencia, cada uno de nosotros, limitada a nuestra propia experiencia. Es cierto que podemos hacer recomendaciones. Hoy en la primera mesa se habla cuando las guidelines bueno, hemos hablado del el uso de tranexámico, las guidelines de los... Bueno, eso lo puede hacer perfectamente una máquina. Perfectamente. Es decir, leer actualmente los artículos, los PDFs y extraer datos, los puede hacer. Eso sí lo ha avanzado. Es decir, lo ha avanzado. Y puede, por tanto, hacer recomendaciones. Puede hacer recomendaciones. Sistemas de razonamiento y lógica, pues también, de algún modo, es decir, lo único que hace es darle una serie de premisas. El razonamiento no es más que nosotros tomamos información, 2 informaciones, 3 informaciones, 5, y a partir de ahí tomamos una decisión, ¿no? Es decir, bueno, es decir, que de algún modo existe, sí podemos ver algunas áreas, ¿no?, que realmente sí podemos identificar, ¿no?, como útiles, llamaremosle inteligencia artificial, aunque ya digo, yo soy un poco reluctante con la palabra inteligencia, ¿no? Aristóteles decía que la inteligencia o esa visión global, ¿no?, que tenía era que como intelecto, como mente, como razón, y lo digo porque ahí sí puede haber un solapamiento en cuanto al razonamiento, ¿no? Porque ¿qué es lo que sí, por ejemplo, y en medicina somos capaces de ver actualmente? Pues de ver actualmente que en medicina de cada uno de nuestros pacientes hay una enorme base de datos. Es decir, si ahora pensamos en la base de datos del Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, ¿no?, que tiene, bueno, que somos 8 millones y pico activos, ¿no?, y creo que tiene 15 millones de personas, ¿no?, dentro de la base de datos. Imaginemos si sumáramos las bases de datos de todas las comunidades autónomas, ¿no? Evidentemente, esos son muchos datos. Es decir, tener datos siempre ayuda, pero el dato per se no sirve, sino hay alguien que es capaz de ponderar el dato. Esa ponderación, a día de hoy, no lo hace más que el ser humano, de momento. Yo siempre recuerdo, bueno, unos algoritmos que intentábamos hacer allí en la unidad de cuidados intensivos sobre predicción de la sepsis, ¿no? Y decían los informáticos, porque, bueno, metíamos varias variables sobre la presión arterial, metíamos otra variable que era la frecuencia cardíaca, otra variable, ¿no? Y decía el informático, no, yo quiero que metas la frecuencia cardíaca del electrocardiograma y también quiero que metas las del pulsioxímetro. Dice, porque así me sale el algoritmo más potente. Yo le decía, pero si es la misma. Y sí, pero son datos diferentes. La frecuencia del pulsioxímetro y la frecuencia son datos diferentes. Pero es que potencia mucho el algoritmo, sí, pero no, porque son datos similares. Con esto lo que quiere decir que esa ponderación del dato no lo hace más que un ser humano. A día de hoy, todavía. Y luego ya mezclar el siguiente paso, que es generar conocimiento, bueno, eso ya estamos hablando de palabras mayores. Es decir, pensar que hoy en día genera conocimiento, otra cosa es generar información. Pero generar conocimiento, bueno, es decir, lo generará a día de hoy. Y ya generar sabiduría, es decir, bueno, lo generará. Pero a día de hoy, en este proceso, yo me fío mucho más del ser humano, ¿no? A día de hoy en ese proceso, ¿no? Y vuelvo a Aristóteles, decía, la inteligencia no se limita a la capacidad de procesar información o resolver problemas. Dice, no es solo eso. Decía que es una facultad que permite comprender la realidad. Ahora, a día de hoy, las máquinas solamente entienden la realidad que tú le has programado, no entienden otra realidad. Están hechas para esto y no para otro. Es decir, a día de hoy existe una superioridad indudable del ser humano. Discernir sobre lo verdadero o falso y ver y actuar de acuerdo con ello, ¿no? Y creo que la clave a día de hoy, y probablemente veis que yo estoy argumentando que todavía, o sea, que puede existir el razonamiento artificial,
pero no la inteligencia artificial, es la posibilidad de generar abstractos. Es decir, abstractos, ejemplos más básicos, valores, ¿no? Dice, yo soy capaz de ver los valores. Los valores de los que estáis aquí es que sois profesionales comprometidos. Lo estoy viendo en cada uno. ¿Por qué? Porque estáis aquí. Habéis dicho, bueno, vamos a pasar 2 días en Sevilla, vamos a pasar con esto, nos va a costar un dinero, nos va a costar, pero voy a estar allí. Soy gente comprometida y lo veo. O sea, eso espontáneamente no es capaz de verlo una máquina a día de hoy. Es un pensamiento abstracto simple, ¿no? De ser gente comprometida, aquí, os veo, ¿no? Y eso no lo ve una máquina, ¿eh? No es capaz de discernir una máquina, a no ser que lo programe, pero ya no es un abstracto, es decir. Con lo cual, efectivamente, como digo, el tema del conocimiento de los universales abstractos es algo que a día de hoy, efectivamente, el ser humano tiene una enorme superioridad sobre lo que es la máquina, ¿no? Y además de generar nuevas ideas, de generar valores, nuevas ideas, principios universales. Hoy también se ha mencionado la equidad. Explícale a una máquina qué es la equidad a día de hoy. Bueno, se podrá medio programar, pero efectivamente complicado. Por tanto, dentro de lo que es la inteligencia, y no puedo dejar de referirme a Aristóteles porque ha sido, mira que es antiguo, pues no ha sido el que más, ¿no?, ha reiterado el análisis de la inteligencia, ¿no?, esos aspectos, ¿no?, de abstraer, razonar, juzgar, contemplar. Creo que efectivamente en la inteligencia artificial a día de hoy es posible un cierto de razonamiento lógico y es posible incluirle premisas, pero es preciso decirle también a la máquina, es decir, cómo tiene que tomar esas decisiones. Pienso que a día de hoy todavía no es capaz de abstraer una máquina, todavía. Que conste que el que yo esté hablando 11 de noviembre de 2024 es decir que mañana 12 aparezca algo, pero todavía no. Juzgar, es decir, decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, creo que todavía no. Creo que todavía no pueden hacerlo, que las máquinas todavía no pueden hacerlo, ¿no? Buscar la verdad y la emotividad, creo que todavía no pueden hacerlo. Contemplar. Sí es cierto que, como digo, hay algunos tipos de pensamiento en el que se incluyen una serie de variables, pensamientos compuestos de más de una idea y conectarlos, sí es capaz de hacerlo. Es importante, yo creo que, reflexionar sobre qué significa pensar, ¿no? En este libro de Martin Heidegger, ¿no? Lo digo porque en español, en castellano, pensar, sabemos lo que es elaborar pensamiento, pero curiosamente lo tenemos asociados también a tomar ideas, a tomar decisiones. Es decir, yo pienso que y a opinar. Fijaros que decimos yo pienso que y utilizamos pensar tanto para trabajar en nuestro pensamiento como para dar nuestra opinión. O sea, lo tenemos puesto a gran valor el pensamiento, porque es lo que nos lleva a tomar decisiones. A veces decimos, yo pienso que, y a veces teníamos que habernos callado porque teníamos que haber frenado un poquito la opinión, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, es decir, yo pienso que. Y esto sería, entiendo, es decir, el camino que tendríamos, que creo, seguro, que recorre actualmente en ser humano, sobre todo en su máxima expresión, y que a día de hoy, hasta donde yo conozco, todavía no ha desarrollado la máquina, ¿no? El primer paso, por supuesto, los datos. Datos. Bueno, la gran ventaja que tiene es almacenaje de datos. Establecer relaciones entre los datos. Si lo programamos, evidentemente, establece relaciones entre los datos, ¿no? Con lo cual se consigue información, sin duda. Es decir, creo que efectivamente a día de hoy existe, ¿no? A partir de ahí razona. Bueno, también le tenemos que programar, pero bueno, vamos a ver la potencialidad que tienen las máquinas para, bueno, interrelacionar muchos tipos de información, si lo tienen, ¿no? La duda está en los 2 siguientes pasos, ¿no? Es decir, los 2 siguientes pasos es si llega a tener entendimiento a día de hoy y, por supuesto, si llega a generar sabiduría, ¿no? Pienso que todavía no.
Por tanto, ¿existe la inteligencia artificial? Como decía, estábamos condenados a poner en el programa lo de la inteligencia artificial. Pero realmente, bueno, creo que tenemos que ponderarla en sus justas capacidades, ¿no? Yo siempre recuerdo, algunos podréis recordar esta película de 2001, Una odisea del espacio, que estaba basada en un libro de Arthur C. Clarke, ¿no? Que yo recuerdo, bueno, la película es del año de la polca, pero yo no la entendí, todavía no la entiendo, pero ahora intento entender algunas de las escenas, ¿no?, que tenía. Había uno que era un mono, cuando un mono agrede a otro y tal, ¿no? Es decir, cuando, ya digo, era como algo así como pasar del neutro a entender que se hace el mal o que se hace el bien, ¿no? Bien defiendes a los tuyos, mal matas. Pero sobre todo había una escena en la que iban unos astronautas volando en una nave espacial y había un ordenador que tenía hibernados a algunos de los astronautas. Y entonces esos astronautas los iba, digamos, despertando programadamente para que empezaran, y a otros los hibernaba porque tenían que llegar, no recuerdo a qué planeta, ¿no? Bueno, y hubo un momento en que ese ordenador que además se llamaba HAL, ¿no? H-A-L, y que además decían en aquella época mitománica, ¿no? De H-A-L eran las letras que estaban juntas a IBM, ¿no? Me acuerdo, esto quiere decir HAL, quiere decir esto. Bueno, el ordenador se llamaba HAL, en que HAL toma la iniciativa de decidir que hay algunos astronautas que sí deben vivir y a los que va a despertar, y otros que les va a quitar todo el suministro que le estaba dando mientras estaban hibernados, ¿no? Bueno, y uno de los astronautas que está ahí, bueno, se da cuenta de eso y se da cuenta que el ordenador ha tomado la iniciativa. Pero no solamente ha tomado la iniciativa, sino que además él ha decidido a quién va a despertar y a quién no, y a quién va a matar y a quién no. Claro, yo eso entonces no lo entendí, vamos, y ahora no sé si lo entiendo, pero bueno, es decir, yo eso sí lo asocio al nacimiento de una inteligencia, porque toma la iniciativa, hace cosas que no estaban programadas y además entiende lo que es el bien y el mal. El tema está en si a día de hoy HAL existe. Claro, lo mismo existe, yo no me he enterado, puede ser. Pero bueno, es decir, puede existir, pero bueno, yo creo que por eso tenemos que ser temerosos del futuro, o precavidos del futuro, pero no del presente, ¿no? Pero sí es cierto que la inteligencia artificial tiene una gran potencia, ¿no? Cómo convertir datos en inteligencia, ¿no? Ya decíamos, este proceso que sí somos capaces de hacer los seres humanos, ¿no? Y sobre todo los que estamos aquí es porque somos médicos, somos enfermeros, somos profesionales sanitarios, y que queremos que las máquinas nos ayuden a tomar decisiones. Esto es nuestro día a día. ¿Qué es lo mejor? ¿No? Hemos hablado, ¿qué es lo mejor? Intubar al paciente en prehospitalario o ventilarlo. ¿Qué es lo mejor? ¿Ponerle tranexámico o no ponérselo? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Esto es nuestro día a día. Y en eso sí creo que las máquinas nos pueden ayudar. Pero los datos, es decir, que nosotros podemos almacenar como seres humanos, son muy pocos comparados con los que una máquina. Es decir, si este ordenador fuera el ordenador que pudiera tener ahí todos los pacientes del Servicio Andaluz de Salud, del Servicio Madrileño de Salud, bueno, de nuestro servicio, pues eso implicaría efectivamente que esos datos, bueno, de una potencia, ¿cuánto valen esos datos, no? Mucho, es decir, pero está claro que eso no lo puede hacer un ser humano. Y sin embargo la máquina sí, ¿no? Y a propósito de este cuento de Borges, ¿no?, que se llama Funes, el memorioso, ¿no?, que era un paciente que dice que a consecuencia de un trauma, ya, puede ser, ¿no?, de un trauma, ¿qué es lo que le ocurría? Que almacenaba todos los datos que iban de su vida. Todos los datos los almacenaba en su cerebro. ¿Y qué es lo que le pasaba? Que no podía pensar. O sea, los datos le abrumaban. Los datos le abrumaban. Ahí sí tenemos que ser humildes los seres humanos y entender que efectivamente los seres humanos no podemos manejar los datos solos, que las máquinas en eso sí nos pueden ayudar y que evidentemente los datos no nos pueden dejar ver el bosque. Es decir, tantos datos tenemos que no podremos llegar al final, ¿no?, que era
el conocimiento y la sabiduría, que es al que tenemos que llegar, ¿no? Creo que tenemos que ser analíticos, ¿no?, en cuanto al proceso de cuáles son las ventajas, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿no?, cuando se compara con la humana, ¿no? Sin duda ninguna, la velocidad a la que puede trabajar una máquina no nos cabe duda. Es decir, ya lo vimos, lo aprendimos cuando eran las primeras calculadoras, que ya es algo de máquinas, ¿no? Una calculadora que hacía, que sumaba, multiplicaba, no sé qué. Bueno, y ahora, bueno, por decir, por una máquina muy simple, ¿no? Pero a la velocidad a la que lo hace, increíble, ¿no? La precisión y la consistencia, entendiendo consistencia como repetitividad, es decir, siempre va a ser lo mismo. No va a haber factores, ¿no? La precisión va a ser alta y la consistencia, la repetitividad, alta. El ser humano a lo mejor se fatiga, no puede mantener esa actividad. La disponibilidad continua. Nosotros estamos disponibles lo que estamos disponibles. El ser humano está disponible, pues bueno, llamémosle de 16 horas, 18 horas. Bueno, algunos días estamos las 24, pero al día siguiente se está hecho polvo, ¿no? Con lo cual, quiere decir que no estamos permanentemente disponibles, ¿no? Lo que hemos comentado de los grandes volúmenes de bases de datos, ¿no? El automatizar tareas repetitivas, bueno, pues claro, lo hace, ¿no? El análisis objetivo, sin prejuicios de datos, otra gran ventaja que tienen las máquinas, ¿no? Es decir, bueno, ahí tenemos alguna serie, ¿no? Y como digo, un pasito más. Un pasito más es el hecho del machine learning que existe, ¿no? Enseñarle a que aprendan, ¿no? Y que eso tanto en el mundo de los negocios y en el mundo de la sanidad, pues también, ¿no? Y de algún modo esto intentaría definir qué es lo que sí serían aspectos del ser humano, que tiene el ser humano en su inteligencia y que todavía no es posible que conozcamos encontrar en la inteligencia artificial. La creatividad y la originalidad, ¿no? O sea, no nos podemos imaginar a una máquina que sea artista. O sea, podrá imitar a artistas, pero no puede ser un artista, es decir, a día de hoy. Por supuesto, la emoción y la empatía. Emoción y empatía. Tampoco lo puede hacer una máquina. No puedes programar las reacciones, pero no puedes programar las emociones, ¿no? El aprendizaje abierto, o sea, hoy nos gusta esto, pero mañana queremos aprender otro y todo. Pero es que la máquina está hecha para lo que está hecha, para esta tarea, para este conocimiento, para este dato, para este programa. Nosotros podemos aprender hoy algo de medicina, mañana queremos aprender a jugar al tenis y queremos aprender. La máquina eso no lo puede hacer, ¿no? La adaptabilidad, por tanto, y flexibilidad. La comprensión profunda, que como comentábamos, pensar en abstractos. O sea, yo creo que eso nunca es suficientemente bien puesto a valor. O sea, la capacidad que tiene el ser humano de pensar en abstracto, es decir, yo creo que eso nunca, ¿no? Creo que es lo más relevante. Imaginemos principios universales, ¿no? Los principios universales, muchas veces lo que nos mueven en el mundo de la medicina, principios universales. Se ha hablado de equidad, ¿no? De justicia, es decir, bueno, eso realmente es importantísimo dentro del ser humano. Creo que eso a día de hoy todavía no lo hace, ¿no? Autoconciencia. HAL, el del ordenador del 2001, sí era consciente o se convirtió en un ser consciente, un ser o una máquina. Es decir, a día de hoy las máquinas no son autoconscientes, no son conscientes de sí mismos. No son conscientes de sí mismos. Y hay algo que es clave, y que además en la introducción a esta charla se ha comentado, ¿no? Los juicios morales y éticos. No lo pueden hacer a día de hoy las máquinas. Sin embargo, nosotros sí, es más, a veces hacemos demasiados juicios, ¿no? Muchas veces dice, calmaos, templanza, vamos a no hacer tanto juicio que somos muy aficionados a enjuiciar. Templanza, vamos a decidir, programar, ¿no? La influencia cultural. Nosotros podemos entender dónde estamos analizando una situación. La máquina no, la máquina está hecha para la máquina. Es decir, si no es lo mismo atender a un politrauma. Bueno, lo hemos visto, ¿no? No es lo mismo atender un politrauma, pues ahora mismo pues en la ciudad de Sevilla, a 200 metros del Hospital Virgen del Rocío, que atenderlo en una región extrema del sur de Argentina.
el contexto cultural e incluso el valor que tiene todo eso, ¿no? No sé, contentos, en fin. Y algo que también es importante, la curiosidad. La curiosidad es clave. Yo creo que es clave en ese punto de vista. Por tanto, podemos decir, ¿somos superiores a las máquinas? Bueno, somos. Las máquinas tienen elementos que nosotros nunca podremos alcanzar, pero de momento nosotros tenemos una superioridad en cuanto a características como seres humanos muy importante. Creatividad, ética y emociones yo creo que serían quizás las más importantes, ¿no? Y la inteligencia artificial, esa máquina, ese computador que tenemos, el diagnóstico basado en datos, nos ganan. Bueno, pero siempre deberá haber alguien detrás, ¿no? La predicción de resultados y personalización también nos gana. Es decir, ¿por qué? Porque tienen una gran base de datos de experiencia acumulada, ¿no? Y, por supuesto, la optimización del tiempo para determinadas cosas, pero no para otras. La inteligencia humana, empatía y juicio clínico no nos gana. A día de hoy no nos gana. Flexibilidad y adaptación no nos ganan. Y no digamos comunicación y habilidades interpersonales. Eso es realmente lejano, ¿no? Que un androide pueda adaptarse, ¿no? A ese paciente específico, no a otro, a ese, en ese momento emocional, en ese momento que está sufriendo, en ese momento que se adapte a esa persona. De momento no nos ganan, ¿no? Los desafíos son enormes, es decir, yo intento pensar que van a ser nuestros aliados, que las máquinas van a ser nuestros aliados, como ya lo son, es decir, pero bueno, mucho más, ¿no? Evidentemente tenemos que cuidar mucho. Hay un aspecto muy importante que ahora también un poco comentaremos brevemente, que es el tema ético, ¿no? Las cuestiones de privacidad. ¿Están en las máquinas? No están en las máquinas, pero ¿quién tiene acceso a las máquinas? Algo que ya está funcionando en medicina y que es especialmente preocupante, que son los algoritmos. Es decir, actualmente con determinados signos clínicos, bueno, pues usted es derivado, ¿no? En vez de ir a una primera consulta a un médico, va a una máquina, bueno, o a un administrativo que controla una máquina y le hace un algoritmo. Y dice, no, usted va a ir a la consulta de cefaleas, pero su cita será dentro de 3 meses, porque usted no tiene pinta de tener un tumor. Lo ha dicho la máquina. Ya está funcionando, ¿eh? Algoritmos, preocupación, ¿no? Y por tanto, responsabilidad. ¿Quién se va a hacer responsable de ese algoritmo? ¿Quién se hace responsable de ese algoritmo? En cualquier caso, un reto que tenemos es que ni podemos menospreciarlas, ni tenemos que elogiarlas más de la cuenta, tenemos que aprender. Ya, así como hace años no tenía sentido aprender computación un médico, pues ahora un médico tiene que aprender computación del nivel que le corresponda. Tenemos que aprender. O sea, esa relación con la inteligencia será obligatorio, dice, pero para definir un puesto de trabajo hay que aprender, tener determinadas cualidades y tenemos, ¿no? Eso tenemos que entenderlo, ¿no? Y como digo, una enorme potencialidad de este diálogo, ¿no?, con las máquinas, ¿no? Y sí me preocupa, y digo me preocupa porque esto es un tema, bueno, no es tanto ético como legal, ¿no? Me preocupa, es decir, quien controla los datos tiene la información, ¿no? Y yo no quisiera pasar por alto algo que está pasando en Europa a día de hoy, que es especialmente importante, ¿no? Que es que el Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento, bueno, ha aprobado todavía el reglamento no, pero lo tiene ahí y lo va a aprobar, del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, en el cual, y va a salir que sí, es decir, en el cual todos los datos sanitarios de todos los ciudadanos europeos van a estar accesibles, tanto para el uso primario, que es decir, si nos ponemos enfermos en Berlín, nos atienden en Berlín, como para el uso secundario, que implica, por otra parte, lo que es la investigación, etcétera, etcétera. Es decir, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios es una gran ventaja, pero un enorme riesgo ético que a día de hoy entiendo que no se está ponderando. Y es cierto que desde determinadas organizaciones como la Organización Médica Colegial sí nos tiene enormemente preocupados. ¿Por qué? Porque tendrá acceso a todos nuestros datos clínicos, sociales,
genéticos, etcétera. Y en teoría, bueno, se debe hacer un uso correcto de todo eso. Pero bueno, es decir, va a estar en un servidor que no sabemos dónde está. Algo útil, pero como siempre que hablamos de la máquina, le puede pasar como a HAL, ¿no? Que dé un pasito más y empiece a utilizarlo no en el buen sentido, sino en el mal sentido, ¿no? Lo único que sí pedimos, bueno, este es uno de los libros de las leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Pues bueno, lo que sí habría que desear es que se cumplan estas 3 leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Que un robot no debe dañar a un ser humano, que un robot debe cumplir las órdenes de un ser humano y que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que no entre en colisión con la segunda ley. Es decir, eso sería ideal, ¿no? Y esto lo escribió Asimov hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero yo a día de hoy reivindico lo que es el pensamiento, reivindico lo que es el ser humano, reivindico nuestros valores. Es decir, es cierto que en esa progresión, ¿no?, desde el simio hasta lo que es la persona, ¿no?, ha habido cambios orgánicos. Pero si pensamos de los 2 o 3 últimos aspectos orgánicos de esos seres, bueno, pues el penúltimo podía ser un ser humano, podía serlo, ¿no? Es decir, la gran diferencia que convierte al ser humano como corporalidad, ¿no?, en personas es el cerebro. A día de hoy yo creo que el cerebro es único dentro de todo lo que es el mundo y el universo. Creo que eso es clave entenderlo y creo que tenemos que poner a valor lo que significa ser persona. El tema está que a día de hoy ese androide, ese robot, no tiene cerebro. Por eso yo digo que no tiene inteligencia, porque no tiene responsabilidad moral. Si tuviera responsabilidad moral, es decir, podríamos condenar a un robot por haber tomado, ¿podemos condenar a una máquina porque nos ha asesorado para que hagamos esto? No, a día de hoy no. No podemos condenarlo. Por tanto, estamos otorgándole menos valor, no le estamos dando el valor de la inteligencia. Pasa como dice, no, es que los menores no tienen responsabilidades X, ¿no? Los adultos sí. Bueno, pues yo creo que efectivamente dentro de esa clasificación de Piaget o de Kohlberg, ¿no?, respecto a la responsabilidad moral, a día de hoy la robótica, lo que es la inteligencia artificial, no tiene responsabilidad moral. Por tanto, no debemos otorgarle el valor de la inteligencia. Creo que este paso, es decir, el cerebro, yo no sé si yo lo conoceré, es decir, que tengan responsabilidad moral los robots, pero pienso sinceramente que a día de hoy. Y termino, es decir, yo creo que básicamente hay una parte, ¿no?, y hace unos días lo comentábamos también en una charla, era sobre lo que supone ser persona, es decir, lo que supone ser persona es algo, ese salto, ese del penúltimo al último salto, ese salto, ser persona, supone algo clave, ¿no?, cuya clave, es decir, nos la dio Miguel Ángel Buonarroti, esto está en la Capilla Sixtina, ¿no?, cuando nos dijo cuál es el elemento diferencial, ¿no?, qué es lo que a la persona lo convertía en persona. Y pues teóricamente tenemos, ¿no?, que el Dios, ¿no?, es el que alarga el dedo, ¿no?, y convierte a Adán, ¿no?, en la creación de Adán lo convierte en persona, ¿no? Realmente, fijaros lo que Buonarroti pintó. Yo no veo realmente a Dios. Yo lo que veía ahí era un cerebro, ¿eh? Por lo tanto, creo que efectivamente todavía la persona tiene una enorme superioridad moral, y las máquinas, es decir, la inteligencia artificial, lo que ya sí pueden ser enormes ayudantes. Y evidentemente cualquier actuación que hagamos con las máquinas quiere decir que tiene que tener un comportamiento ético por parte de quien las controla. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Yo creo que queda claro que la inteligencia artificial es útil, la inteligencia artificial es complementaria, pero la ética y la responsabilidad sigue estando en los profesionales sanitarios. Gracias, y con esto damos por concluida la sesión de este día. Muchas gracias a todos.